Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme a usted en su casa. Y bueno, mi idea era tratar de hacerle unas preguntas sobre su oficio, así que agradezco mucho que quiera responder. No, nada que agradecer, el agradecido soy yo porque este tipo de entrevistas que no son usuales lleva a abrir varias ventanas de lo que es realmente la vocación docente, el profesionalismo docente y como yo siempre digo, somos servidores de la educación y servidores públicos, así que el agradecido soy yo, para vos como estudiante, estudiante de un CENS, que no es un tema menor, que es un desafío, desde mi experiencia en lo que tuve en la labor de los CENS, es maravilloso, es valuable porque uno recoge un montón de anécdotas y de experiencias que lo nutren a uno, dejando de lado los títulos, sino como persona. Así que el agradecido soy yo, Sebastián, que haya venido a mi hogar y que me pueda hacer todas las preguntas que quiera sin temor alguno. El hecho es, más allá de que su profesor formador le dé las directrices, el agradecido soy yo de poder brindar mi granito de arena en este mundo tan grande que es la educación. Muchísimas gracias. Eh, bueno, me presento, soy Sebastián y usted es... Yo soy profesor de lengua y literatura o lo que comúnmente se dice en ciclo básico, profesor de práctica del lenguaje en primero, segundo y tercer año y de literatura en cuarto, quinto y sexto ciclo superior. Me dedico básicamente hoy en día en el campus de la praxis del lenguaje, que es una materia troncal. Yo como siempre digo, toda materia tiene su minuto de fama, pero si nosotros desde esta materia no podemos explicarle a los estudiantes cómo se interpretan determinados textos, estamos en un verdadero problema. Y hoy en día tratamos de que los estudiantes y que la sociedad en sí se encauce en lo que es la lectura, más allá de los intereses, las inquietudes, las tendencias, es muy importante volver a la lectura, volver al ejercicio de leer. Podés preguntarme desde las guías de preguntas, no tengo ningún problema, sin Sí. ningún miedo. Quería preguntar primero, ¿qué lo llevó a usted a ser profesor? Mm, Es una cosa del destino, porque me vengo a enterar con los años, yo sabía de que mi abuela era maestra de grado, mi abuela se jubila como directora de primaria en Ingeniero Maswich, allá por la década del 80, y yo estaba en su casa de allí, sobre la calle Bolívar, y siempre veía un desfiladero de pibes. Mi abuela preparaba estudiantes para ingresar a la secundaria, lo que era ingresar al liceo militar y demás. Le estoy hablando de década del 80. Entonces yo estaba siempre entre libros, libros y música. Vengo de una familia de educadores y de músicos. A los 4 años mi abuela me dijo, te voy a enseñar a leer y escribir. Y yo creo que ahí empezó la magia. Después con los años me entero que soy la cuarta generación docente, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, decanos de la Universidad de Buenos Aires en distintas ramas, medicina y ciencias exactas, mi abuela. Y bueno, saltó papá y seguí yo. Como un accidente, yo en realidad estaba iniciando mi carrera de Derecho, sin embargo siempre me interesó la literatura, la lengua, siempre tuve facilidad de escribir y, y fue mágico, no fue planificado. Y ya hace un par de años que estoy al servicio de la educación y orgulloso de ello. Bueno, y, ¿usted alguna vez tuvo algún problema siendo profesor con, o sea, en su ambiente laboral, ya sea por compañeros de trabajo, alumnos que hayan sido problemáticos? Hoy en día estamos en una sociedad un tanto compleja, estamos en una sociedad muy difícil. En su momento, en la pandemia, cuando empiezan las TICs o los recursos tecnológicos, yo pensé que iba a ser un aire fresco para la educación, sin embargo, se tornó tendenciosamente negativo. Las problemáticas estamos en aulas que son heterogéneas, en el cual encontramos un sinfín de mundos dentro de un aula. Cada uno, vos sos un mundo, yo soy un mundo y tenemos que convivir en una simbiosis
dentro de un cuadrado en el cual no todos sienten y no todos asimilan la educación o los aprendizajes de la misma manera, lo cual eso nos lleva a tener que desarmarnos y volvernos a armar. Sí, han habido situaciones un tanto complejas, pero bueno, yo siempre pongo lo humano y lo profesional más luego. Eh, hay situaciones difíciles, mejor dicho. Dentro del aula nos encontramos con estudiantes que están pasando por distintas problemáticas personales, hogareñas, de sociabilización. Entonces uno tiene que ir llevando ese cauce de manera tal de que pueda lograr sacar lo mejor de sí y acompañar. La educación de hoy en día está lejos de ser la educación de mi época. Yo tengo 46 años para 47, agarré un desdoblamiento de la educación de los 70, 80 y 90. Y lejos está de eso. Estamos en una educación que tratamos de ser lo más ecuánime posible, oír, pero también el lograr de que los estudiantes nos escuchen. Y ahí es donde entra la labor realmente. Y a veces ocurren situaciones que desbordan de uno o desbordan del otro. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Yo soy un profesor de la puerta de una institución educativa de una escuela para adentro. Entonces, de la puerta de la escuela para afuera queda el delantal mío humano, digamos, de la vida personal de uno, y dentro del aula entra esa persona que tiene que dar el abrazo pedagógico, la escucha, el acompañamiento. Hoy en día hay un montón de multiplicidades y situaciones que ocurren dentro del aula que uno tiene que estar alerta. En mi época el profesor o el maestro iba y enseñaba, y hoy en día tenés que escuchar y estar atento a un montón de situaciones, lo cual, y no es una crítica hacia los profesorados y demás, no nos preparan para eso. Y ahí es cuando entra el valor humano, el genuino valor humano, que va más allá del título, de la calificación que hayas tenido. Ahí es poner vocación de servicio, como siempre digo. Y hablando de la educación actual, ¿cómo ve usted la educación de aquí a futuro? Yo pienso que tiene que haber transformaciones. Como todo sistema social, como toda sociedad, volvemos a lo mismo. La educación de los 80 o de los 70, o de los 60, o de los 40, o cuando empezaron a venir los primeros maestros acá a Argentina, o se armaron las escuelas normales, dista mucho de lo que es hoy en día. Y yo pienso que es algo cíclico, que tiene que ir cambiando, pero para una mejora común. Temo, y lo confieso, de que se sigan perdiendo valores. Hay cosas que tienen que ser marcadas y que se están perdiendo, y una de las cosas que se están perdiendo es el respeto. Pero no hablo del respeto del estudiante hacia el profesor, hablo en comunidad. Yo a mis estudiantes, a los 10 cursos que tengo en este año, llegué a tener 13 cursos el año pasado, siempre digo lo mismo, el respeto tiene que ser de mí hacia ustedes. Yo siempre pongo así, de mí hacia ustedes, para que ellos sientan una integración o una inclusión. De mí hacia ustedes y el respeto de ustedes hacia mí. Entonces, cuando esa balanza, que es difícil de equilibrarla, se logra, es maravillosa. Pero se están perdiendo cosas, lamentablemente. Duele. Y acá me desdoblo de que vengo de otra generación. Duele realmente. Pasan situaciones que a veces duelen, pero no hablo desde lo que pasa dentro del aula, ¿no? Sino lo que pasa en la sociedad en sí. ¿Cuál fue su peor experiencia siendo docente? Mi peor experiencia es, obviamente que no voy a dar nombre de la institución ni del estudiante por una cuestión de respeto, es que una criatura se me desmaya en mis brazos por hambre. Yo soy una persona muy sensible, por ahí tengo un temple muy firme y demás, pero tengo mi costado sensible,
hay personas que lo saben trabajar de determinadas maneras, otros no, lo cual respeto, pero ver que me pasaron dos cosas puntuales. Un pibe que se me haya desmayado, que se me acercó y me dijo, profe, me duele la panza, profe, me mareo. Lo primero que le digo, ¿desayunaste, hijo? Yo tengo ese costumbrismo que viene de mi abuela y de mi padre, que yo tengo tantos estudiantes que voy aprendiendo los nombres con el tiempo, pero yo digo con su debido respeto, son mis hijos de la educación. Entonces yo le digo hijo, hija. Digo, hijo, ¿qué te pasó? ¿Desayunaste? Lo primero que me dijo no y se me desmayó en mis brazos. Obviamente que activé los protocolos necesarios dentro de la institución y demás, y mientras los equipos, los EOE, el equipo de orientación y demás, y el equipo de conducción me acompañó, yo me descubro en la cocina de la escuela preparándole rápido un mate cocido, bien azucarado, un sándwich de queso, un sándwich de dulce y darle de comer a ese pibe. Eso fue lo último que me pasó, y después me pasó en otra comunidad cercana acá a mi hogar, que me vino un nene y me dice, mire, profe, estoy contento, mi mamá me regaló un par de zapatillas nuevas, que la encontró tirada en un bolquete. En realidad me dijo un tacho, yo interpreté, y me di cuenta que cuando ese nene se acomodó los piecitos abajo del pupitre, esas zapatillas no tenían suela. Era la parte de arriba y abajo estaban sus piecitos descalzos. Obviamente que yo traté con mis medios o pidiendo ayuda, lo que tenía en casa, después sin invadirlo, porque también tenemos que tener ese cuidado, sin invadirlo, sin meternos en las fibras íntimas de ese niño, conseguir un par de zapatillas. Eso me marcó mucho. Obviamente que yo delante de ellos tengo que mostrar una firmeza, una solidez, porque ellos buscan un pilar donde apoyarse. Y cuando llego a mi hogar, bueno, lo trabajo, lo elaboro y utilizo mis recursos. Pero eso fueron las cosas. Después, bueno, situaciones de que los pibes a veces te contestan mal o te dicen una cosa de más. Se naturalizaron mucho los malos términos dentro del aula, lo cual uno trata de llamarlos al orden, decir, no, esta palabra dentro de la escuela no se dice, esto no es un picadito, no es el potrero de la esquina, no es la plaza. Pero bueno, es algo que es un ejercicio diario, pero se va logrando, se logra. Soy una persona sumamente positiva que se logra. Pero esas fueron las cosas que me han marcado, me marcaron y mucho. Y otras que, por una cuestión de respeto a usted y a la institución y por una cuestión muy íntima, no las puedo revelar, pero fueron situaciones más cruentas que ahí más de una vez decís, ¿qué hago acá? ¿Sigo o no sigo? ¿Salgo corriendo? Y sin embargo, me sigo quedando. Sí, situaciones muy duras. Muy duras, que van más allá del hambre. Sí. Violencias familiares, violencias intrafamiliares, violencias personales y muchas cosas más que por respeto a usted y a la entrevista y a esas personas, independientemente que no las nombre, prefiero llamarme al silencio, porque son muy dolorosas. Pero agradezco a la vida estar en ese lugar y ser una herramienta de utilidad, y no digo que voy a ser el solucionador de la vida de esa persona, pero mi granito de arena ahí está. Y respecto a cómo le va a usted con su salario, ¿qué tan bien le va? A ver, hay una gran realidad. Yo trabajé muchos años en el sector privado, trabajé en empresas multinacionales y demás, y obviamente que si uno se pone a ver, es un cuento chino. El salario docente no es de ahora, de hace muchos años, está muy por debajo de los niveles, lo cual veo colegas míos, a mí mismo, nos reinventamos. A ver, yo
Llego a distintas instituciones educativas y veo colegas míos que el que no vende perfume vende tupper, el que no vende tupper vende ropa, el que no vende ropa vende comida. Está bien, puede haber proyectos de vida que vayan mucho más allá de los sueldos y demás, pero hace muchos años que no está reconocido el salario docente. Yo siempre digo que la salud, la seguridad y la educación tienen que ser... A ver, todos los salarios tienen que ser reconocidos, todos los sueldos tienen que ser reconocidos, pero en lo que es materia estatal, materia, no importa si pertenece al gobierno provincial o al Estado, lo que sea, yo siempre digo que la salud, la seguridad y la educación tendrían que ser bien pagas. Somos formadores de futuros formadores. Y la seguridad, hay personas que ponen su vida al servicio de uno, personas de la salud que están varias horas dentro de un hospital o de un sanatorio, de una sala o de lo que sea, de una salita barrial, al servicio del otro, al servicio de nosotros. Entonces, a veces veo que hay un exceso de trabajo por poco. Sin entrar en detalles, la educación llega un momento dado, que no voy a entrar en detalle para no abrumarlos, pero llega un momento dado que si vos trabajas mucho en la educación, llega a determinadas horas que te pagan menos. Cuando vos vas a una fábrica y por trabajar horas extras te pagan más. Y la actividad docente en particular, que es mi campus, no termina dentro del aula, no termina en las horas que estés dentro de una escuela, sigue en tu hogar. Sigue en tu hogar, en corregir, en planificar, en armar estrategias, en armar proyectos, en armar ideas, en pensar y repensar qué se puede hacer para incentivar a los pibes en tus contenidos. Porque acordemos de que hay una gran mayoría que, yo siempre me río, al que le gusta matemática no le gusta lengua. Y te tenés que armar de una determinada manera para atraerlos. Entonces uno se reinventa, busca estrategias. Y esas estrategias no se encuentran solamente en el aula o dentro de la escuela. Uno llega a casa, llego acá a mi hogar y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para primero? ¿Qué puedo hacer para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto? Este año, sacando sexto año, tengo de primero a quinto año. Entonces es como que tenés que armar estrategias para atraparlos y que se sientan ensalzados y el darle sentido de pertenencia. Por eso digo que la labor docente en particular, yendo por este eje, no está bien reconocida. Está bien, reitero, es un cuento chino, no es de ahora, de hace muchísimas décadas. ¿Y usted de casualidad también ejerce, o sea, tiene otro oficio, hace alguna otra? Hoy en día, aparte de ser profesor de lengua y literatura, soy estudiante de la carrera de Derecho. Después de muchos años, por una cuestión económica o por una cuestión de tiempo, trabajo los 3 turnos. Para que usted sepa, trabajo de mañana, de tarde y noche. Yo estudiaba en una universidad pública cercana acá a mi barrio, va a 1 hora. Desistí a ello por una cuestión de tiempo y hoy estoy estudiando a distancia para una universidad que se encuentra en La Plata, que gracias a Dios que me reconocieron casi la mitad de la carrera de Derecho. Yo estoy promediando la carrera de abogacía y bueno, es poner otro granito de arena más al servicio de la educación y de la sociedad en sí. Somos servidores de la educación. Yo no solamente estudio por una cuestión económica, sino de regocijo, de placer. A mí me genera mucho placer estudiar. Y es más, ya estoy pensando, bueno, termino abogacía, tengo un montón de carreras pendientes. Yo estudié los primeros años del Conservatorio de Música con orientación en piano. Entonces, como yo digo, bueno, un día a la vez. Entonces, ¿Le gusta mucho aprender? me gusta mucho aprender para luego darlo en servicio. Una vuelta, un profesor de Derecho Civil me dijo, en la universidad vas a encontrar 2 tipos de profesores. El profesor que te va a dar todas las experiencias, todas sus vivencias, todo su conocimiento y lo va a poner así. Te lo va a tirar como un río en pleno movimiento y vos vas a poder asimilar todo. O vas a tener el profesor que te va a poner el libro, toma, léelo, aprende.
pero ¿cómo? Arréglatela. Lo he vivido. Sí. Y tenés profesores que te ensalzan, te incentivan. Entonces, todo lo que yo aprendo me gusta transmitirlo. No me gusta quedarme con nada en el bolsillo. Obviamente que uno el día de mañana, cuando me reciba de abogado, Dios quiera que así sea, obviamente que yo voy a tener mis casos, voy a tener mis experiencias, voy a tener mi cobre y demás, pero en el ámbito estudiantil no, me gusta brindar todo. Me gusta ser faro. Es lindo ser faro. Iluminar y dar cosas, porque aparte uno aprende a desarmarse. Yo nunca pensé que los pibes, la otra vuelta le dije a un pibe, pero así a propósito, a un estudiante mío, le digo, necesito un consejo, che, ¿me puede dar un consejo? ¿Usted, profesor, me está pidiendo un consejo? Sí, te estoy pidiendo un consejo, pero adrede, porque está bueno romper esas estructuras, que no se pierda el respeto, sino una integración. Entonces, es lindo hacer todo ese movimiento. Por eso a mí me gusta brindar la experiencia, lo vivido, lo bueno, lo malo. Y dentro del aula, todo lo que pueda dar, bienvenido sea. Más allá de que esté reconocido no económicamente, ¿no? Claro. Pero eso pasa por otro lado. ¿Y alguna vez tuvo una frustración por el simple hecho de ser profesor? La verdad que no. La verdad que no, y no quiero pecar de soberbio. Le digo que no. Mm. No sé si para bien o para mal el haber convivido en un ámbito docente, porque no solamente mi amada abuela era maestra, tengo tías, tengo primas, tengo amigos aquí en este plano terrenal y algunos que han partido, que he podido aprender. Yo le cuento, estaba en las mesas de café reunido con los profesores, y yo ahí metido, escuchando desde muy adolescente. Entonces empecé a entender la cosa como venía. Frustraciones no, porque le digo, uno dentro del aula encuentra varios mundos y uno trata de hacer como un Tetris. Vamos armando esto como se puede. ¿Duelen cosas? Sí, duelen. Como le comenté hace instantes, de lo que ocurre en determinadas personas por determinados motivos. Entonces uno tiene que hacer un entramado. Y en paralelo a eso, no es por entrar en mi vida privada, uno ha pasado por determinadas cosas en la vida que lo han ayudado a poderse, o poder, mejor dicho, ponerse en el zapato del otro. Lo que comúnmente hoy se dice empatía. Sí. Ser empático. Entonces, ante la experiencia que yo he tenido en mi vida, que no viene al caso de detallar, me han ayudado a trabajar esas frustraciones y poder ser un bálsamo en vez de un dedo acusador. Hay muchos dedos acusadores hoy en día. Hay un doble discurso a veces hoy en día. Entonces hay que correr el velo y decir, bueno, me dedico a la docencia, me dedico. No es algo fácil. Y eso me llevó a ser una persona empática. A dejar mi título de lado, a dejar mis estudios de un lado, a dejar, sí, yo puedo tener una pared llena de títulos, pero ¿sabés llevar esos títulos al aula? ¿De qué me sirve tener un montón de diplomas y menciones y todo lo que adquirí intelectualmente, humanamente, no lo puedo poner al servicio del otro? ¿De qué sirve? Claro. Y una preguntita más. Puede hacerme todas las preguntas que quiera, no tengo ningún problema. Le anticipo, le agradezco mucho este espacio. No, yo le agradezco mucho a usted por haberme recibido acá y poder tener esta pequeña charla, por así decirlo. Y alguna vez, para ir cerrando, ¿alguna vez algún compañero suyo, estudiante, lo quiso acusar de algo que no era? ¿Tuvo un problema así, digamos, que lo quisieron escrachar, como dicen los jóvenes hoy en día?
Gracias a Dios, y toco madera, como decía mi abuela, no. Yo soy una persona que me manejo con la verdad. Obviamente que como todo, vos tendrás tus amigos, yo tendré mis amigos, y podemos tener afinidades uno con el otro, no significa que sea algo puntual. Podemos llegar a tener personas que disienten con uno y viceversa. Me pasa con algunos colegas míos que yo los respeto, pero no es mi métier. No los veo como... Y veo colegas míos que me generan inspiración, lo cual nunca me voy a olvidar. Me pasó algo, una vuelta una directora me dijo: estás iniciándote en la docencia, hoy en día te van a ver como un pollito mojado, en unos años te van a ver como un cisne blanco, y ahí empieza la competitividad. Y yo siempre digo algo que es una frase muy armada y muy chistosa y muy irónica: yo con la única persona que compito es conmigo mismo. Y a veces hay competencias desleales, como ocurre en todos los ámbitos. Los que hemos trabajado en empresa pasa. Hay competencias desleales. Uno tiene que estar armado y equipado y saber cómo encararlo. Reitero, soy una persona accesible, soy una persona que me considero dadivoso, pero soy una persona que dentro del aula inspiro, doy, regalo y quiero recibir disciplina. Respeto. Y en una generación pasada, las últimas generaciones a esta época, es algo controversial, porque una cosa es decir qué profesor rígido o qué profesor malo, hacer no. Anoche, sin ir más lejos, eran las 11:30 de la noche y un estudiante tenía una duda de un trabajo que tenía que hacer y me escribió 11:30 de la noche y yo le respondí. Y a mí mis colegas me dicen que yo, coloquialmente hablando, ¿usted está loco? ¿Por qué? Por eso hablo del respeto. Sí, yo sé que mi labor es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Trabajo tanto en las escuelas básicas, trabajo en escuela técnica, y yo sé que mis alumnos tienen que estar en determinados momentos conmigo y después no. Pero varias veces interpreto que si un estudiante te manda un mensaje un sábado porque no entiende una actividad tuya y vos le respondés que lleva un minuto, porque no es que me están preguntando: profe, no vine y me olvidé algo. Yo le doy todas las estrategias a mis estudiantes. Por eso mis planificaciones las armo. Yo, por ejemplo, en el mes de septiembre-octubre armo las planificaciones que voy a trabajar para el año siguiente. Armo un bosquejo, una maqueta. Después la vamos acomodando. Entonces, mis estudiantes tienen todas las estrategias para hacer una clase educativa y de calidad. Entonces, si no entienden algo, ¿qué me cuesta responder un audio a 20 segundos? Sí, es verdad, uno termina cansado, uno termina con la adrenalina del día. Reitero, trabajo desde Rincón de Milberg hasta Don Torcuato, pasando por Los Troncos, pasando por La Paloma, pasando por Ricardo Rojas, pasando por Benavides. Pero uno se pone a pensar y decir, sábado a la tarde o sábado a la noche, ese pibe que puede estar mirando la tele, jugando a la pelota, jugando a la play, o visitando a su noviecita o a su noviecito, o saliendo con amigos, me está preguntando por mi materia. ¿Qué te cuesta responder un mensaje? Claro. Y ahí se construye el respeto. Claro, ya que tiene la intención, ¿por qué no ayudar? A ver, salió una normativa, yo soy de apegarme en algunas normativas, reconozco que no en todas. Salió una normativa del uso del celular en el ámbito profesional en los horarios establecidos. Es la única norma que no respeto. Hoy en día estamos ante el régimen académico, la resolución 1650/24, de lo que son las nuevas, es 2024-2028 que se piensa aplicar, los modelos de que los chicos pueden intensificar, aprobar las materias, todas las instancias y demás. Y en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero bueno, es parte de las reglas del juego. Pero si un pibe a mí me pregunta por una duda que tiene, no me cuesta nada responderle, porque ahí tenés la respuesta y uno lo visualiza. Si a mí hay algo que me gusta dentro del aula, es que los pibes me pisen los talones, como se suele decir.
No, profe, porque vimos esto, vimos lo otro, y vamos por aquí, vamos por allá, y yo quiero escribir bien, yo quiero mejorar mi letra, que obviamente yo siempre digo, chicos, yo respeto la letra de todo el mundo, obviamente que como profesor de esta materia tenemos que ver el tema de la ortografía. Y yo hago una estadística a principio de año y los pibes dicen, quiero aprender a leer mejor, quiero aprender a escribir mejor. Es como una canción desesperada, diría un tango. Sí. ¿Cómo no le voy a dar eso? Si yo tengo las herramientas para hacerlo. Es lo mismo que usted me diga, necesito la caja de herramientas para arreglar mi bicicleta. Y yo le diga, sí, acá está la caja de herramientas. Usted va a tener la caja de herramientas llena de todos los útiles que necesite para arreglar su bicicleta, pero si no sabe utilizar las herramientas, ¿cómo va a ser? Claro. Entonces ahí está el acompañamiento de uno, en la voluntad de uno. Que reitero, volvemos a lo mismo de lo que usted habló de los salarios y demás. Y obviamente yo me tendría que acoplar al salario que uno gana y iría de mala gana a trabajar. Como veo colegas que van de mala gana, si los respeto o comparto o no comparto las ideas, es algo que me lo reservo para mí. Yo voy con ganas todos los días a las escuelas. Es como que cruzo el portón de una escuela y mi cara, mi persona se transforma. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por... A disposición para usted, para su profesor, y reitero, les agradezco por su tiempo. No, A su disposición. gracias a usted. Muchísimas gracias.